Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén con la mejor energía, listos para sumergirse en un tema que, créanme, los va a atrapar desde el primer segundo. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos los que seguimos de cerca el mundo de las series turcas, especialmente de esos actores que logran conquistarnos con su talento y carisma. El título de hoy lo dice todo: Hande y Kerem, momento inolvidable que te dejará sin aliento. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar uno de esos instantes mágicos que quedan grabados en nuestra memoria, ese que nos hizo suspirar, emocionarnos hasta las lágrimas o simplemente admirar la química pura entre dos estrellas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y créanme, tenemos muchísimas cosas interesantes preparadas. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar en el tiempo, a revivir esa escena que nos hizo latir el corazón a 1000 por hora. Hablamos, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos están intrínsecamente ligados. Su trabajo juntos en la serie Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, El secreto de mi puerta, o Love is in the Air, no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino también momentos de esos que definen una carrera y una conexión entre actores que trasciende la pantalla. El título de hoy, Momento inolvidable que te dejará sin aliento, se refiere precisamente a una de esas escenas cumbre, un clímax emocional que puso a prueba su talento y la complicidad que habían construido. Estamos hablando de esa escena que sinceramente me dejó helado, una que es capaz de transmitirte tanta intensidad y sentimiento que te olvidas de que estás viendo una actuación. Piensen en todos esos momentos clave de la serie, aquellos giros inesperados, declaraciones de amor apasionadas, o quizás confrontaciones que te erizaron la piel. Hoy nos vamos a centrar en uno de esos momentos que, a mi parecer, encapsula a la perfección la esencia de su relación en pantalla y la magia que crearon juntos. Y es que, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era palpable desde el principio. Había una chispa, una conexión que iba más allá del guión. Se sentía real, genuina. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo contribuía a crear un universo en el que como espectadores nos sumergíamos de lleno. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la fuerza de su pareja protagonista. No era solo la trama romántica, que ya de por sí era adictiva, sino la forma en que ellos le daban vida a Eda y Serkan. Sus personajes tenían altibajos, enfrentaban obstáculos, cometían errores, pero siempre se sentía esa atracción subyacente, esa fuerza que los volvía a unir. Y en el centro de todo, ese momento inolvidable que hoy queremos diseccionar. Vamos a situarnos en esa escena en particular. Imaginen la tensión acumulada. Tal vez era un momento de gran vulnerabilidad para uno de ellos, una revelación impactante, o quizás una confrontación cargada de emociones reprimidas. Pensemos en la habilidad de Hande para transmitir la dulzura, la determinación y a veces, la frustración de Eda. Su capacidad para hacerte sentir cada una de sus emociones es increíble. Y por otro lado, Kerem con su carisma innato, su intensidad y esa forma tan particular de interpretar a un Serkan Bolat, inicialmente frío y calculador, pero profundamente enamorado. La combinación de estas dos fuerzas actuando juntas en un momento de máxima emotividad es lo que hizo que esa escena fuera, y siga siendo, tan poderosa. Recuerdo vívidamente la complejidad de las emociones que transmitieron. No se trataba solo de decir líneas de un guión, sino de sentir las palabras, de que cada mirada, cada respiración contara una historia. En esa escena específica, ¿qué fue lo que nos dejó sin aliento? Podría haber sido una declaración de amor que rompió todas las barreras, un acto de sacrificio inesperado, o incluso un momento de profunda tristeza que resonó con nosotros. Lo que sí es seguro es que ambos actores pusieron todo de sí mismos. Hande con esa expresión que podía pasar de la más pura inocencia a la más profunda desolación en un instante. Y Kerem con esa mirada intensa que podía derretirte o helarte la sangre, dependiendo del momento. La dirección, la iluminación, la música de fondo, todo colaboró para crear ese ambiente perfecto. Pero al final del día, fueron Hande y Kerem quienes se robaron el show. No se escondieron, no se contuvieron. Se entregaron por completo a sus personajes y a la historia que estaban contando. Y eso, amigos míos, es lo que distingue a grandes actores. Es esa valentía para ser vulnerables,
Mostrar sus emociones más profundas, para hacer que el público sienta lo mismo que ellos. Piensen en la ejecución técnica. Los primeros planos, esos que te permiten ver cada detalle en sus rostros. El sutil temblor de un labio, el brillo de una lágrima contenida, la tensión en la mandíbula de Kerem. Todo eso cuidadosamente capturado contribuyó a la intensidad del momento. No solo escuchábamos sus diálogos, sino que los veíamos, los sentíamos en cada poro de su piel. ¿Y qué decir de la forma en que construyeron la escena? No fue algo repentino, sino el resultado de toda la trayectoria de sus personajes hasta ese punto. Las tensiones, los malentendidos, las esperanzas y los miedos acumulados desembocaron en ese instante crucial. Por eso cuando llegó fue tan impactante. Porque habíamos sido testigos de todo el camino recorrido, de todas las batallas internas que habían librado. Personalmente ese momento me hizo reflexionar mucho sobre el poder de la actuación y la conexión humana. Como dos personas a través de la ficción, pueden evocar emociones tan reales en miles, o millones, de espectadores alrededor del mundo. Es un testimonio de su talento, de su profesionalismo y sí, de la magia que crearon juntos en pantalla. Y es aquí donde quiero interactuar con ustedes. Sé que muchos de ustedes son fans fervientes de Hande y Kerem, y de la serie. Me encantaría saber, ¿cuál fue ese momento inolvidable para ustedes? ¿Fue una declaración de amor épica? ¿Una escena de reconciliación desgarradora? ¿O quizás un momento de pura felicidad que los hizo sonreír como tontos? Compartan conmigo en los comentarios, porque sus experiencias enriquecen aún más este debate. Ahora, volviendo a la escena que nos ocupa. Lo que la hizo inolvidable, más allá de la actuación individual, fue la sinergia entre ellos. Se notaba que se entendían, que se apoyaban. No había ego, solo dos artistas trabajando juntos para contar una historia lo mejor posible. Y esa entrega mutua se transmitía. En esa escena, sentías que Eda y Serkan realmente se estaban abriendo el uno al otro, exponiendo sus miedos más profundos y sus deseos más sinceros. La forma en que Hande, como Eda, reaccionaba a lo que Kerem, como Serkan, le decía o hacía, era simplemente magistral. No era una actuación pasiva, era una respuesta orgánica, llena de sentimiento. Y viceversa. Kerem, a su vez, respondía a la intensidad emocional de Hande, creando un diálogo actoral que era, en sí mismo, una obra de arte. Si nos detenemos a analizar las sutilezas, notamos detalles que marcan la diferencia. Quizás fue una caricia que duró un segundo más de lo esperado, una mirada que se prolongó, o un silencio cargado de significado. Esos pequeños matices a menudo pasan desapercibidos para el espectador casual, pero son los que elevan una escena de buena a extraordinaria. Y en esta ocasión, estuvieron presentes en abundancia. Piénsenlo también desde el punto de vista del guión. ¿Cómo se estructuró ese momento para maximizar el impacto emocional? ¿Hubo un crescendo gradual, o fue una explosión repentina de sentimientos? Independientemente de la estructura, lo importante es que lograron capturar nuestra atención, nos hicieron olvidar el mundo exterior y nos sumergieron por completo en la historia de Eda y Serkan. Y es precisamente esa capacidad de hacernos sentir que somos parte de su mundo, de que sus problemas y sus alegrías son también los nuestros, lo que los ha convertido en una de las parejas ficticias más queridas. Su química en pantalla no fue un accidente, fue el resultado de un trabajo arduo, de una dedicación a sus oficios y, sin duda, de una conexión especial que, aunque sea en el contexto de una actuación, se sintió innegablemente real. La escena que comentamos hoy es un ejemplo perfecto de cómo la combinación de talento actoral, un guión sólido y una dirección acertada pueden crear un momento que perdura en la memoria del público mucho después de que los créditos finales hayan terminado de rodar. Es ese tipo de escena que te invita a revivirla una y otra vez, descubriendo nuevos matices en cada visualización. Así que, para resumir este viaje emocional que hemos compartido hoy, hemos explorado la icónica química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nos hemos sumergido en ese momento inolvidable que logró dejarnos sin aliento, analizando la intensidad, la vulnerabilidad y la entrega total de ambos actores. Hemos destacado cómo su conexión en pantalla trascendió la ficción, cautivando a millones de espectadores alrededor del mundo y convirtiendo a Senkalkapm en un fenómeno. Hemos reflexionado sobre las sutilezas de su actuación, la importancia de la dirección y el guión, y cómo todos estos elementos convergieron para crear una escena memorable.
Y lo más importante, hemos abierto un espacio para que ustedes, nuestra comunidad, compartan sus propias experiencias y sus momentos inolvidables favoritos. Ha sido un verdadero placer revivir este momento con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Sus comentarios son el alma de este canal, así que no duden en compartir sus pensamientos, sus emociones y por supuesto cuál fue su momento inolvidable con Andy y Kerem. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de irnos, el llamado a la acción que nunca puede faltar. Si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa misma emoción que nosotros al recordar esta escena, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, con todos aquellos que disfrutan del buen drama y la actuación de calidad. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra creciente familia. Denle a suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.